¿Y por qué presentamos una iniciativa en la que se pide la universalización de la educación de 0 a 3 años? Pues porque nosotros entendemos que la sociedad avanza a marchas forzadas, que la sociedad va muy por delante en cuanto a demandas de lo que la Administración es capaz de cubrir, que la situación laboral de los progenitores, la conciliación laboral y familiar de las madres y padres hacen que hoy en día sea un servicio básico bueno, pues cubrir la necesidad de contar con un servicio de atención, cuidado y educación de los menores de 0 a 3 años y por lo tanto, hay que hacerse la pregunta de si la educación de 0 a 3 años es un servicio básico o no. Para el Grupo Parlamentario Aragonés, desde luego, es un servicio básico que la Administración debe cubrir. Las plazas allá donde no llegue la iniciativa pública tiene un doble sentido. En primer lugar, mantener los casi 2.500 puestos de trabajo, que, como digo, en su mayoría son pequeñas empresas y autónomos, y por otra parte, pues la necesidad de cubrir la oferta con la existencia de centros ya abiertos, cuyo coste además es mucho más económico que lo público. En la actualidad